tengo la misma ropa porque vengo haciendo 3 videos seguidos y nada, voy a, voy a enseñarles en este video cómo hacer el sonido de Skriller para dubstep, el sonido de la garganta, pero el grueso. ¿No? Sería la melodía, pero a muchos les salen, a muchos no. Eh, a las mujeres también les sale, pero tienen que forzar más la garganta. Tienen que practicar mucho, pero cuando les empieza a picar la garganta, les recomiendo que lo dejen de hacer porque les empieza a picar la garganta mucho y empiezan a toser y se arruinan la garganta. Más si les gusta cantar, no pueden cantar más por unos días, ¿no? O sea, no es que no van a poder cantar nunca más. Y bueno, sería... Tienen que raspar la garganta, es como decir hola, hola. Bueno, una vez que tienen ese sonido, pueden agregarle, como en el anterior video, la melodía a la base o la base a la melodía y pueden hacer. ¿Sí? Bueno, después pueden hacer. Fácil. O pueden hacer. Es ponerle una melodía a la base. Hacen la base del primer video, la básica, y le ponen melodía entre medio. Hasta que después, no sé, pueden hacer una de cuando están en el boliche, sería pumba 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 pum 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 pumba o pumba o pumba o pumba pumba o pumba o pumba o pumba bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, que eso me ayuda mucho. Y bueno, en el próximo video y desde acá para adelante, ya que se saben todos los sonidos, todo eso, y el sonido de la garganta, agregarle la base a la melodía, les voy a enseñar cómo hacer los sonidos de los beats de Yacho, los beats de Nube, todos los beats que se escuchan ahora. Y bueno, espero que les haya gustado. Chao.